Queridos amigos, estamos iniciando la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy en este primer día del mes de septiembre, como siempre viene a nuestro encuentro el Señor a través de la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 2, versículos 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Queridos amigos, y así continúa esta palabra del Señor en el día de hoy. Pero a no hay dos cositas. En primer lugar, quiere decir que Pablo aquí, desde su experiencia, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? Malo y lleva pena malo y cuajina pendere calcular, aprender ereajina, aprender hipotá en síntesis. Mao veo handeta manteoejina. Del mismo modo dice, así como el espíritu del hombre es el que conoce, el que está dentro de él, así también nadie conoce lo que hay en Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, el espíritu de Dios, la oikuaron ma vagina peña de yara, va el año de yayerueta jina, hamba el año de yahuere kowa era la yaikua hangwa ma va peña de yara. Y la lógica es tan sencilla y tan elemental. Upeahí se yo que fuera lleva la ñan de yahuere kohana, peñan de yara pues tu maranga tu ñandere cohebe, peñan de yara pues tu maranga tu, la espiritualidad profunda de un Dios que nos ama y que nos quiere tiene que estar aquí en nuestro apuesto. Oñana peñan de ame lleva. Upeañan de yahuere cono el ruaj de Dios, la fuerza, el espíritu, lo que nos mueve de Dios. Evidentemente que ñan de yay cuata y namaba peñan de yara. A peñan de veñan de ña puneritas allá cuetas allá pota peñan de yara o yerure de. Pero todo depende de nosotros. Así es que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy especialmente al Señor. Hey, Haisha y de Pablo, como creen, Haisha lleva la comunidad. Paisa de yay cua, ma vagina peñan de yara ñande en guana. Paisa de yay cua, paisa pa peñan de yara o actúa peñan de recoebe. Y gracias a ese mismo Espíritu de Dios que nosotros tenemos y que, como en otra oportunidad Pablo va a decir, es el que clama desde adentro, es el que gime desde adentro, es el famoso Abba, Padre, Papito mío. Y ayer que no vea, entonces yo que fuera la ya veré con mi jangua peña de yara pues tu maranga tu ñandere bebe a pe y ñande y catula ya pe a ñande yara pe se ye cobana a pe a la ñande ya ya poana. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.